thank you so much to Mariana and the team for having Mariana, y también el equipo por invitarme acá. Como pueden adivinar, voy a dar esta charla en inglés, porque bueno, lo siento mucho, mi español no es el mejor para poder dar esta presentación. Sin embargo, las diapositivas están en español. Ustedes las ven en español y yo las tengo acá en inglés, así que vamos a entender todo lo que se dice. Una vez, muchas gracias por esta presentación. Mi nombre es Lou Dowd y estoy a cargo de una organización que se llama la Escuela de los Buenos Servicios, y lo que hacemos es dar coaching, capacitación y también escalamiento a distintas organizaciones en cómo diseñar y también entregar buenos servicios. Ha sido todo un privilegio poder escuchar todas las historias que se han dicho anteriormente respecto de algunos de los desafíos que se presentan acá dentro del sector público y también el privado, el poder entregar también a los ciudadanos un buen servicio. Fascinantes historias he podido escuchar hoy. Antes de comenzar ya con esta Escuela de los Buenos Servicios, era director de diseño en el UK Central Government y también trabajaba en este sitio web que está acá, que estamos viendo, que es la página para todos los servicios públicos del Reino Unido. A eso yo me dedicaba, estuve ahí 7 años en el servicio público tratando de que fuesen más exitosos y más inclusivos para todos. Y también voy a hablar acerca de los servicios, tal como lo pueden ver ustedes ahí. Específicamente voy a estar hablando de de qué son los servicios y de el por qué son ellos importantes, y también voy a estar hablando por qué los diseñamos. Voy a comenzar con una historia. Es una historia que nos habla acerca del por qué es tan importante poder pensar y reflexionar respecto de cómo las políticas, las ideas llegan a los usuarios. Y es una historia de una mujer que se llama Anne. Y Anne es una profesora de una escuela y le hace clases a estos niñitos entre 5 y 7 años y tiene 3 hijos también. Es una persona muy ocupada y también, cierto, tiene mucho que hacer en su familia. Termina con mucho trabajo, mucho estrés. Ser profesora también, cierto, representa un trabajo importantísimo. Ella clarificó como profesora en el 2001, así que ya hace un tiempo, pero además de otras demás cosas que ya suceden también en su vida, ella le debe al gobierno del Reino Unido $55.000 en préstamos estudiantiles. Esto puede parecer como mucho o quizás no mucho, dependiendo de cómo, cuándo fuiste a la universidad. Así que bueno, es algo que no me dice mucho, pero si quieres ser profesor en el Reino Unido es algo más o menos común como préstamo en el Reino Unido. Voy a revisar acá, ¿sí? ¿Está todo bien? Bien. Le decía entonces, claro, como dice ahí, le debe una cantidad importantísima, grande al gobierno en lo que corresponde al préstamo estudiantil. Y lamentablemente no puede lograr pagar su deuda mensual correspondiente a ese préstamo. El préstamo es muy alto, pero también ella se hace cargo de su familia. Vive en uno de los barrios, de los lugares más caros del mundo. Ella, claro, efectivamente puede participar de un programa de gobierno que le va a permitir pagar. Hay algunas condiciones para eso, para ese plan. Y eso significa que va a tener que pagar 120 pagos consecutivos durante 10 años para así poder decir que puede, cierto, continuar trabajando como profesora, porque se le entregó este préstamo y bueno, es un plan bastante bueno. Entonces va a transformarse en algo más pequeño. El problema es que además de todas las demás cantidades de dinero que tiene que pagar respecto de dinero, va a tener que continuar pagando su préstamo por 25 años, y debe decir eso gracias a esta compañía, una que se llama Navient. Y Navient, como cierto proveedores de préstamos que administran estos planes en Norteamérica. Y ahí hay una descripción ahí un poco compleja, pero también, cierto, practican lo que se llama esta regla de los 7 minutos. Y esta regla de 7 minutos significa que si trabajas en Navient y alguien como And no puede pagar ese préstamo porque, bueno, tiene otras cosas también de las que preocuparse de su vida, esa persona tiene que poder responder tus interrogantes y también colocar el teléfono colgado durante 7 minutos. De otra forma, la persona que trabaja para Navient va a perder su bono. Y puedes imaginar, ¿cierto?, aquellas personas que trabajan en Navient, por lo tanto, desincentiva toda esta situación, de poder ahí estar desconectado por 7 minutos. Voy a ver dónde estoy, a ver si coincide lo que muestro acá con lo que tengo aquí. A ver. Bien.
Básicamente, esto es lo único que puede hacer con un cliente en 7 minutos, es básicamente suspender sus pagos, lo que significa que más allá de mantener ese préstamo, lo que va a tener que hacer finalmente, bueno, finalmente hizo 83 pagos consecutivos en 20 años, más que ese corto periodo de tiempo le ha permitido, ¿cierto?, extender el plazo. Bueno, la razón del por qué les he contado esta historia es porque finalmente nadie se levanta en la mañana y dice quiero hacer entregar un servicio muy malo. Eso es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es que la gente llegue y bueno pueda pagar su préstamo y que les vaya a tomar mucho tiempo. No, nadie quiere hacer eso de ninguna manera. Todas las decisiones que se toman y que se hacen en Avient aseguran de que puedas entregar un servicio apropiado, no solo que cumpla con eso de regla de los 7 minutos y que puedan terminar, ¿cierto?, sin pagar, sin cumplir pagando su pago. Y finalmente lo que hablamos acá es el hecho de que los malos servicios arruinan la vida de las personas y la razón de aquello es porque la verdad es que no nos damos cuenta y probablemente hayan personas en Navient que todavía no tenga idea de que sucede este problema. Entonces, el desafío, el reto que se nos presenta es que no simplemente se trata de cómo se utiliza esto de manera individual, este tipo de servicios. En el 2018 hubo una escasez récord de profesores en los Estados Unidos. No por pena bien, debo decirlo, sino que hay otros también proveedores de préstamos que también tuvieron algo que ver con esto. Sin embargo, la razón del por qué las personas dejan esta profesión de la pedagogía es porque no pueden continuar y no pueden darse el lujo de continuar haciendo esto para que pueda continuar enseñando aun cuando sigue siendo un desafío desde el punto de vista financiero. Lo que también hemos visto es que en California el 80% de las escuelas hoy día en California están contratando profesores no cualificados porque no pueden tener a profesores calificados porque claramente no pueden darse el lujo de hacerlo. Entonces esto nos lleva a que el mal diseño de servicios cuesta mucho más dinero y le cuesta a la sociedad y también a nosotros como organización cuesta mucho más dinero del que nosotros podemos pensar. Y eso es algo en lo que he tratado de pasar mucho tiempo investigando y viéndolo como un problema y logrando que la gente conozca más sobre esto. En el Reino Unido, el 80% del costo del gobierno central del Reino Unido se gasta en servicios, lo que no nos llama la atención para nada porque es el proveedor de préstamos más antiguo de Chile. Eso no debería llamarnos la atención, sino que esto sí, que el 60% de ese costo se gasta en llamadas y en gestión de casos. Básicamente en llamando a las personas y diciéndole, tú tienes, bueno, por ejemplo, cuando te entregué, cierto, mi postulación han pasado ya 6 meses llamándote, o por ejemplo cuando no encuentran algo y llaman al gobierno tratando de entender lo que necesitan o lo que deben hacer. Básicamente el costo de ese servicio, de ese diseño de servicio. Y cuando vemos el tipo de persona que llaman, el número de personas que hacen ese llamado respecto de distintas cosas, 53% de las personas solamente llaman para consultar cómo se hace algo. Son personas que están tratando de utilizar al gobierno del Reino Unido para entender cómo se hace algo y para eso hacen esa llamada. Y cuando pensamos el hecho de que 1% del PIB del Reino Unido se gasta en servicios públicos, es una cantidad gigante de dinero que se está malgastando en un diseño de los servicios inadecuado. Es algo de lo que debiéramos hablar claramente y podemos imaginar que he pasado bastante tiempo de mi trayectoria haciéndome la siguiente pregunta: ¿por qué esto no está llegando o no está siendo conocido por todo el mundo, no es tan popular? ¿Y por qué pasa eso, cierto? Y creo que podría tener alguna razón del por qué. Y la razón podríamos decir es que ni siquiera vemos que esto es un problema, no vemos como problema esta llamada de teléfono, esto, gestión de casos, que no se cumpla con algo, lo vemos, cierto, como pequeñas piezas de un rompecabezas por mucho tiempo. Ni siquiera podemos llegar a ver que este problema es tal, es un problema que se conecta y que tiene un resultado, porque lo que vemos es una cantidad de componentes aislados pero que no se conectan entre sí. No vemos servicios y en la misma forma en que se utilizan. Entonces, cuando tiene que ver con entregar un servicio, es generalmente lo que vemos. Este es uno de los primeros puntos de cuando, por ejemplo, tú necesitas ir al médico. Primero, ¿cierto?, googlea tus síntomas. Ojalá que sea algo que no requiera tanto trabajo, ¿cierto?, que no tengamos que pensar tanto en qué es lo que vamos a hacer con nuestros síntomas. Entonces, eso es lo primero que haces y ahí es donde comienzas. Pero claramente comenzó anterior, cuando no te sentías bien, te sentías mal, y va a continuar después
Porque claro, ¿para qué? Para ver un médico, si es que necesitas ver uno, para que te deriven, ver un especialista, si es que ese es el caso, pedir la hora también, y luego lo ves, ¿cierto? A ese especialista, que es otra parte, lo consultas al especialista, y final, probablemente te vayan a dar una receta. Así que tu versión de lo que corresponde, ¿cierto?, a una visita médica es muy distinta a lo que hacemos en el Reino Unido, pero probablemente tenga algunas similitudes con el tipo de trayectoria desde que te sentiste mal hasta el final. Pero cada uno de estos elementos, de toda esta trayectoria, corresponde a una organización por separado, distintos grupos de personas, y cuando vemos al servicio generalmente solo vemos este componente individual, no vemos toda esta trayectoria, todo este viaje. Pero para que nuestros usuarios puedan partir desde sentirse mal y llegar a, ¿cierto?, a la receta, deben pasar por todas estas partes. Todos esos servicios van a ser solamente buenos si es que cada uno de ellos por separado también lo es. Y la realidad de poder entregar cualquier servicio finalmente es que los servicios son compartidos por distintas organizaciones. Podrías estar en la misma situación y un servicio podría ser entregado por el gobierno local, otro ofrecido por la municipalidad o quizás por otra parte o estamento del gobierno, probablemente dependiendo del servicio que tú requieras. Y lo que significa que dada aquella situación de poder compartir esos servicios, muchos de ellos se hacen invisibles, no los vemos porque se han perdido en esta cadena de conexión entre uno y otro. Y como resultado de aquello, probablemente aquí yo haya un diseño por detrás, porque no hay quizás una responsabilidad personal por cada uno de estos elementos de este viaje. Entonces lo que pasa es cuando no diseñamos nuestros servicios es que hay algo que tenemos que hacer y nos forzamos, ¿cierto?, a los usuarios. Y me disculpo por compartir esta parte, esta fotografía que es del 2024, pero la razón del por qué muestro esto es porque así es como se siente para nuestros usuarios. Es poder tener que unir todas estas piezas para llegar a un resultado. Sería mucho más fácil si simplemente caminaran por la superficie que está pavimentada y tuviésemos ese camino pavimentado de manera correcta para que el usuario llegase a su destino de la forma mejor posible. Y en general el resultado de esto es que honestamente algunas personas son las únicas que saben cómo funciona el servicio, lo que realmente es terrorífico, ¿cierto? Deberíamos ser expertos en esto, pero claro, en ocasiones solo una persona es la que sabe de cómo funciona algo y hay una que solo sabe cómo funciona todo. Así es que, ¿cómo podemos salir de todo este laberinto? Finalmente creo que la razón del por qué estamos aquí en primer lugar es porque tenemos este ciclo de servicios que es un poco, ya lo sabemos, burocrático y que viendo la parte más optimista de toda esta historia, así que me voy a permitir que me den en el gusto en este minuto para hablar de cómo hemos llegado acá. Estamos en una situación porque nuestros usuarios deben diseñar ellos mismos los servicios. Ahí está la persona que entiende cómo funciona el servicio, que puede unir todo esto y que, claro, camina por el sendero pavimentado y llega a donde debe llegar. Entonces, con el tiempo puede suceder que nos lleguemos a olvidar de lo que estamos haciendo. Nos enfocamos mucho en cómo poder ofrecer el servicio y no por qué lo ofrecemos. De manera tal que no vemos toda esta trayectoria, todo este viaje, todo este objetivo. Lo que pasa es que nos olvidamos del por qué ofrecemos ese servicio. Y finalmente, con el tiempo, los resultados es una organización que tiene miedo de preguntar el por qué existe el servicio. No queremos hacer esta pregunta porque tampoco queremos sentir que estamos haciendo una pregunta estúpida. Y finalmente eso nos lleva a tomar decisiones estúpidas, malas, y nuestros usuarios luego incluso terminan recibiendo ese resultado inadecuado y no tienen tampoco idea de cómo funciona el servicio. Aquí está cómo funciona este ciclo de los servicios y es un círculo vicioso que dura y dura y dura por muchos años. No es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, sino que sucede por muchos años. Entonces, ¿cómo sabemos de todo este enredo, de todo este laberinto? Vamos a ver la parte más optimista también, por supuesto. Creo que acá tenemos que responder con esto, que es la alfabetización de los servicios. Antes de incluso comenzar a hablar acerca de tecnología digital, internet y cualquiera de estos tipos de elementos que claramente son importantes para ofrecer el servicio, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de proveedor de servicios. Y para comenzar, debemos ser capaces de ver los servicios, ser capaces de poder los servicios desde la misma expectativa, de la misma perspectiva, no de manera aislada como componentes solitarios, sino que como todo un conjunto. Y lo siguiente, poder entender en qué consiste un buen servicio y también uno malo, ¿no? Todos como usuarios
tenemos un entendimiento de que necesitamos un servicio y cuando se trata de nuestros propios servicios que nosotros entregamos como una organización, tendemos a olvidarnos de esto, ¿ah? Y hablamos, ¿cierto? Y pensamos en cosas muy básicas. Tener ese sentido compartido de cómo esto debiese lucir, cómo debiese verse en este viaje y luego también es poder comprometerse al diseño de estos servicios, comprometer a las personas, el tiempo, el dinero, los recursos y todo ese tipo de cosas que desesperadamente necesitamos para poder diseñar esos servicios de manera consciente, más allá de que simplemente pase como algo, como un subproducto accidental. Bien, voy a hablar un poco acerca de esta parte que viene ahora, particularmente a qué nos referimos por un buen servicio y por qué. Voy a respirar hondo, descansar un poquito y encontrar dónde voy aquí en mi diapositiva. Bien. Cuando se trata de poder ofrecer buenos servicios, creo que la peor palabra es que depende. Claro, de servicio es distinto del servicio hotelero, que es distinto de un servicio de bienestar. Y claro, sí lo es. Todo depende. Todos son distintos, todos que corresponden a distintos elementos cuando interactuamos con ellos. Sin embargo, pero existen algunas casas que son comunes y que todos necesitan y que debería estar presente en cada uno de los servicios que usamos a diario. Y esos son elementos bastante muy básicos. Por ejemplo, poder encontrar el servicio, algo bastante básico, poder utilizarlo sin ser un experto en cómo funciona ese servicio, ser capaz de poder terminar el servicio de principio a fin sin tener que encontrarse con obstáculos de que a lo mejor, no sé, situaciones como hablar por teléfono, usar un correo nos puedan localizar. Existen, diría yo, 15 principios de un buen diseño de servicios que toda persona debería tener más o menos claro. Y estos son los 15 principios de un buen diseño de servicios. Y es por eso que se llaman 15 principios y no los 15 principios de un servicio sorprendente, porque son los más básicos que cada servicio debería cumplir. No son formas de, por ejemplo, sorprender, impresionar a los usuarios. Son formas de poder ayudar lo que están tratando de obtener. Y aquí están los 15 servicios traducidos amablemente. Y bueno, incluso aquí en la versión traducida no hay nada acá que debiese sorprenderles. Todo eso debería lucir muy familiar porque es todo bastante básico, es algo que ustedes todos esperan. Y decir, claro, sí, perfecto, reconocer cada uno de ellos y que todos deben cumplirse a la hora de ofrecerlos es algo, bueno, mencionarlos y cumplirlos es distinto, por supuesto. Así que hay dos aquí que yo encuentro que son muy difíciles para las organizaciones y cuando hablamos de estos principios, de estos en particular, voy a ver de algunas formas en las que podríamos tratar de avanzar y poder solucionar esto y transformarlo en un mejor servicio como organización. El primero habla de que un buen servicio es fácil de encontrar, lo que a su vez nos dice que un servicio es algo que ayuda a alguien a hacer algo. Cuando alguien interactúa con alguno de este tipo de servicios, cuando tratan de encontrar algo, existe ahí una tarea que tienen en mente y generalmente eso es algo que relativamente es muy directo para nuestros usuarios, pero en general también es algo que dista ligeramente de lo que pensamos y cómo lo vemos, no necesariamente el problema que nosotros tenemos. Entonces, muchas gracias, cuando nuestros usuarios tratan de utilizar nuestro servicio, en general están tratando de hacer algo que sea bastante directo, como por ejemplo aprender a conducir, comprar un vehículo, darle empleo a alguien, contratar a alguien. Y también, dado el hecho de que los usuarios se deciden o buscan el servicio, tienen algo en mente que tratan de lograr, de obtener, hay una persona que define cuál es el servicio. Lo que muchas veces es poco conveniente, porque en general significa que tenemos que entender lo que esa persona está buscando para poder diseñar el servicio que requiere. Y es algo que hemos aprendido a la difícil, de mala manera o con mucho esfuerzo. Y este sitio web contiene cantidades increíbles de contenido, 500.000 páginas, 1,7 millones de visitas, mucha información en ese sitio web. Y generalmente lo que ahí aparece es que se habla de 10.000 servicios muchas veces. Y yo digo alrededor de 10.000, porque la verdad es que no tenemos claridad exacta de cuántos son los servicios del Reino Unido. Nadie ha podido contarlos correctamente porque todos tienen una diferente definición de lo que significa un servicio. Así diría yo que aproximadamente 10.000 es lo que hemos podido contar. Y esta es una pequeña selección de algunos de los nombres de nuestros servicios. Bueno, incluso la traducción ahí probablemente tenga menos sentido aquí de lo que es en inglés, pero díganme, les prometo que en inglés tampoco tiene mucho sentido.
Así que finalmente nos encanta darle siglas a los nombres, amamos, nos encanta eso, y luego el nombre, ¿ah? Para que podamos tratar de entenderlo, ¿ya? No voy a leer todo aquello, pero esperemos que muchos de ellos ustedes los reconozcan, ¿ah? Por ejemplo, si quieres tú buscar cómo contratar a alguien o cómo llegar, ¿cierto?, a obtener tu pensión, claramente te entiendes de qué se trata. Y el favorito mío de todos estos, no tengo idea cómo van a traducir esto. Hay uno que se llama ARAMS, A-R-A-M-S, que en inglés significa que es una cabra macho. Eso es ARAM. Así es. Y ese servicio que le ayuda a las personas a pastorear animales en las granjas. Este servicio ARAMS no es un nombre tan bonito, ya bueno, así que queremos crear un servicio para que las personas puedan entender lo que ahí sucede. Y eso, bueno, además de ser divertido, cuando vemos esta lista de nombres raros, extraños, tiene un efecto profundo en cuántas personas pueden encontrar un servicio del gobierno. Y esta es la plataforma de rendimiento que habla los que son más populares, que buscan las personas, a los que tratan de acceder, y pueden ver aquí que entre ellos está un servicio que se llama Contact DVLA, que contacten, cierto, la agencia para obtener el permiso de circulación. Es el octavo servicio más popular. No, no es un servicio del todo, sino que de hecho es un número de teléfono, no es un servicio, que claramente algunas personas todavía deben llamar ahí, pero como le había dicho, la mayoría de las que llaman al gobierno lo hacen porque no pueden encontrar algo más. Así que eso no es nada bueno para nosotros. Esto no queremos que suceda, ¿cierto? Quieren simplemente muchas veces sacar sus documentos para conducir. Eso es lo que intentan hacer. Entonces, el problema que tenemos, que me imaginaría que si fuera similar al problema que muchos de ustedes tendrían, es que la mayoría de los gobiernos de servicios no están diseñados para el Internet, están diseñados para un mundo totalmente distinto. Mientras ustedes entra a una oficina de telefónica y le dice a la persona que está detrás del escritorio, estoy tratando de aprender a conducir o iniciar un negocio, y esa persona le ayuda a encontrar ese servicio. Pero por supuesto, no es como los servicios funcionan hoy en día. Y en Google, al final del día, es la página de inicio de nuestro servicio. Sea un servicio digital o no, Google es el lugar donde se usa como punto de inicio, y si no pueden encontrar lo que están buscando, cuando lo buscan, aprender a conducir o obtener una pensión, van a terminar en una gran pila de fallas de Google y cosas que no saben que existen porque no conocen el nombre de aquellas cosas. Entonces, ese es el problema que tenemos acá en el Reino Unido, y me imagino que es muy similar si tienen algún servicio que se llama, que es un acrónimo, por ejemplo, o una letra, o incluso un número, algo como aquello, tendrá un problema bastante similar. Y esto es lo que... Esto es un aspecto muy importante de cómo tengo que comenzar a pensar en los nombres y describir nuestros servicios de manera apropiada. Y eso que es un buen servicio son verbos, frases activas, personas que las personas van a escribir para buscarlas en Google. Estamos buscando, no son sustantivos, no son los nombres de cosas que tienen sentido para nosotros, que sabemos los nombres de ellas, pero nunca lo podrán encontrar de esa forma. Entonces, un buen ejemplo, nuevamente espero que algunos que son más comprensibles, por supuesto, en español, en inglés no lo es. Ustedes pueden ver este tipo de cosas que están en la parte superior, pues son verbos que estamos buscando cuando estamos tratando de hacer algo, aprender a conducir, transformarse en niñero, obtener una pensión, ese tipo de elementos, no esos nombres de servicios que tienen sentido, pero básicamente para los usuarios. Entonces, la noticia buena es que cambiar el nombre de nuestro servicio puede ser realmente fácil de hacer, y es algo que hemos hecho muchas veces, miles de veces en nuestra página web. Muchos servicios han cambiado sus nombres porque nos damos cuenta que no los puede encontrar nadie. Y este es un ejemplo fantástico. Este es un servicio que tiene un terrible nombre, o solía serlo, que básicamente se llamaba el servicio de notificación de carreteras estatutario. Si no tiene sentido, no importa, porque para mí tampoco tiene sentido. Básicamente nadie sabía en realidad. Y el motivo de que este servicio existía es porque le ayuda a no pagar tantos impuestos cuando usted utiliza una carretera. Es bastante importante si usted tiene un vehículo que no quiere utilizar más y no quiere pagar tampoco más los tributos, pero cuando el servicio usted va a la página web, nadie lo podía encontrar, realmente nadie, y terminó siendo completamente no utilizado. Así que el equipo le cambió el nombre al servicio
registre o elimine del registro su vehículo. Y ya por si acaso, solamente si alguien lo sabía o lo conocía antes, se mantuvo y busqué el título original en la descripción también. Y también simplemente por si acaso, si alguien lo estaba buscando. Y al hacer esto, que básicamente nos llevó 5 minutos, un par de semanas de investigación para tener un buen lenguaje, pero cambiarlo, pudieron rápidamente aumentar la cantidad de personas que estaban utilizando el servicio y aumentar la cantidad de personas que estaban básicamente llamando por teléfono para preguntar si el servicio era lo que ellos estaban buscando y que estaban haciendo. Muy fácil de hacer. Y si ustedes hacen un poco de investigación y tratan de buscar la información acerca del lenguaje, es algo básicamente fácil de hacer en términos técnicos. Sin embargo, el siguiente principio que queremos comentar es otro principio que quizás es un poco más difícil para realizarlo al principio, pero también es igualmente importante. Y eso es básicamente que un buen servicio promueve el comportamiento adecuado de un usuario y también de los proveedores de servicio. La forma en que incentivamos una conducta en la organización es a través de los indicadores clave, o una matriz o mediciones de nuestros servicios. Esto, las llamadas telefónicas, la cantidad de correos que se reciben o algo más quizás que nos pueda servir. Si usted busca los indicadores clave de Google, y básicamente esto nos da un power muy malo si usted lo busca, pero termina básicamente muchas cosas que nos da una buena indicación si el servicio no todavía permanece vivo, si la persona todavía lo utilizan y si cuántas llamadas telefónicas ingresan, pero no le va a decir si o no el usuario está logrando la meta que están intentando lograr, porque tendemos a medir las cosas que son fáciles de medir, no las cosas que nos da la información que requerimos para saber si el servicio está funcionando bien o no. Y un gran ejemplo que tenemos de esto en el Reino Unido, que sucedió en la mitad de los años 2000, al comienzo de los 2000, bajo la dirección de Tony Blair y su administración. Usted puede ver que es básicamente por el tamaño de su ropa. La persona que está con sombrero quizás puede haber sido, tiene la imagen de haber sido, pero Tony Blair estaba ya en su campaña de reelección segunda y trató de buscar cosas donde él pudiera probar que él había sido un primer ministro fantástico. Y la mayoría de los primeros ministros lo hacen, empiezan a buscar qué puedo hacer para mostrar que yo he hecho un gran efecto muy rápidamente. Y él decidió que en lo que quería enfocarse era básicamente el Servicio Nacional de Cuidados. Y básicamente es un servicio nacional que hasta cierto punto, quizás todavía está en debate en este momento, pero aún solía ser un servicio nacional. Pero el problema que teníamos en el momento es que está tomando mucho tiempo para tener acceso a las citas con los doctores. Entonces, ustedes pueden esperar muchas semanas, estaban en el campo, y básicamente eso no es un gran resultado para la persona que está esperando para ver un doctor. Entonces, Tony Blair, muy sabio, él decidió que iba a colocar una meta muy ambiciosa. Y eso básicamente cortar el tiempo de espera para ver un doctor a 48 horas. Entonces, él indicó, le voy a dar 6 meses y quiero que reduzcamos la cantidad de tiempo que nos lleva para tomar una cita con el doctor a 48 horas y volvamos en 6 meses más y veamos cómo ha funcionado esta política dentro de 6 meses más. Pasaron 6 meses y hace un programa. Y si ustedes no han visto un comentario político, incluso si no han visto alguno de él, es probable que digan, oye, qué increíbles son las cosas y como qué fantástica esta política. Y las personas, una mujer levantó la mano a la audiencia, Diana Church, y ella dice, no puedo pedir cita con mi médico dentro de la semana porque solo le permiten pedirla con 48 horas de antelación. Y luego cuando intento llamar el mismo día, no consigo que me atiendan. Entonces, creo que podemos todos presumir que lo que sucedió, asumir básicamente esta meta de reducir el tiempo de espera para un doctor a 48 horas, había sido interpretada en la única forma posible. La única forma para cumplir esa meta es que básicamente nadie podía en el fondo agendarlo en un tiempo anterior a 48 horas y se terminó con una pequeña ventana para poder obtener esa cita con el doctor. Obviamente se cumplió el indicador, pero la política no se cumplió. Se supone que teníamos que ayudar a las personas para ver al doctor cuando se requería uno, pero aún parecía muy exitoso en los papeles, 100% de la persona obtuvo su cita en 48 horas. Sin embargo, básicamente, si alguien le quería parar hacia una semana después, por razones legítimas, hay personas que tenían, por supuesto, compromisos de vida
y no podían obtenerla, pero tampoco incluía a todas las personas que estaban esperando en el teléfono y no podían conectarse, porque obviamente esto era en la mitad de los 2000 y no había servicios digitales, así que tenían que colgar el teléfono y no obtenían la cita con el doctor. Entonces terminamos cumpliendo la meta, pero perdiendo el punto. Y creo que Tony Blair, su cita fue quizás bastante familiar para algunos de ustedes. Si ustedes conocen a alguien, él estaba un poco básicamente separado. Él dijo, sí, fue una idea excelente, pero fue mal implementada probablemente. Lo que básicamente eso sucedió muchas veces, pero es obvio que no debería funcionar en la forma en que Tony Blair lo describió, porque al final del día cuando hablamos de los servicios, lo que se mide se puede hacer y se implementa una meta. Usted debe cumplir con la cita al doctor en 48 horas, de responder la llamada en 7 minutos. Eso va a ser lo que va a suceder, y va a suceder y va a sacrificar el resultado final. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a medir el resultado que uno quiere tener y no solamente la tarea que queremos que se realice y que se entregue, y empoderar a las personas para que se pueda entregar de la mejor forma posible. Pero eso, por supuesto, es mucho más difícil. Entonces, creo que realmente esperemos que las personas, lo que hemos conversado hoy en día, les dé una impresión acerca de que cuando hablamos del diseño de un servicio, comenzamos acerca de un 10% de esto es el diseño. ¿Cuál es el proceso que tenemos que realizar y comprenderlo, cómo debería funcionar? Y todos esos temas fantásticos que como diseñadores nos encanta hacer. Y el resto del 90% es crear las condiciones para que suceda este diseño. Y eso es mucho, mucho más desafiante, mucho más complicado. No es tan satisfactorio porque quiere decir que hay que ir a reuniones, hablar con las personas, convencer a las personas, pero eso es el trabajo en el que estamos participando, es crear las condiciones para que de hecho suceda este servicio. Quiero cerrar esta conversación hablando acerca de algunas cosas que podemos hacer de forma práctica para comenzar a avanzar y a entregar mejores servicios. Y algunas cosas que yo he realizado en diferentes organizaciones, la mayor parte ayudar en esta situación en el Reino Unido. Ya hemos conversado acerca de ver los servicios, lo que hace que sea un buen servicio, y finalmente terminar de hablar acerca de cómo crear un compromiso con ese diseño. Voy a buscar acá la diapositiva que quiero mostrar. Ahí está, exactamente. Esta es la pregunta. ¿Cómo integramos servicios cuando no es una prioridad de nadie en realidad? Todavía me pregunto esto, ¿eh? Y hay 5 cosas acá, 5 cosas muy prácticas. Esperemos que comencemos a hacer después de hoy y que ojalá ciertas organizaciones la hagan. Y la primera a la que me quiero referir es hacer del diseño de servicios un problema de todos. Bueno, es un poco capcioso esto, pero también es bastante importante y como lo han podido ver ustedes con el diagrama que les mostré, cientos de personas que participan en un servicio, en cómo este se entrega y todos, ¿cierto?, quieren responsabilizarse de aquello. La verdad es que eso nunca va a suceder, porque la verdad es que todos no quieren llevar esa carga y vamos a buscar quién lo haga por nosotros, así que es un problema de todo el mundo y todo tiene que sentirlo como un compromiso público, porque son quienes finalmente tienen la responsabilidad de todas las partes de ese servicio. Y una de las formas de lo que hacemos acá es a través de Service Standard. Tenemos, cierto, establecido bastante bien, si ustedes quieren cumplir con esa norma, con ese estándar, y el primero es que deben entender a sus usuarios y sus necesidades. Es parte principal de lo que hace quien presta los servicios. El por qué existe, para qué existe, y si no, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado. Y lo siguiente se trata de que poder, en muchas organizaciones a lo mejor no se, es muy importante esa norma, pero muchas veces no tenemos permiso o autorización para hacerlo, y lo que tenemos que hacer es contratar y también capacitar especialistas y también que haya espacio para esas personas. Ayudarles que esas personas que tienen esa responsabilidad cuenten con las capacidades, con, ¿cierto?, las condiciones, las competencias. Y bueno, hoy día se ha demostrado el por qué eso es importante, y para aquello, ¿cierto?, se trata de lo que estamos viendo acá, ¿cierto?, como Alstar, que es esta persona, ¿cierto?, que tiene un conocimiento bastante acabado de cómo lograr que los servicios sean exitosos, incluso para las personas que tienen que, ¿cierto?, lidiar con distintas condiciones. Es una experticia, es una experiencia que debemos tener, una competencia que se debe, con la que se deben contar. Pero también necesitamos asegurarnos de que esa persona tenga los recursos, las herramientas para poder trabajar en ese gobierno con los servicios.
Lo que se hace ahí es poder ayudar que exista ese permiso, ese entorno, ese recurso, esa autorización para que todo esto funcione. Y luego, ¿cierto?, reunirse a diario hablando de este tipo de cosas, creando un sentido de comunidad, tal como se ha hecho hoy. Sentir que somos todos parte de esto y poder compartir todo este grupo de conocimiento que tenemos que transferirnos. Y otro tema importante es que todo este conocimiento que compartimos como una tremenda comunidad dentro del gobierno es esto. Este es el sistema de diseño, que es un lugar donde tú puedes encontrar patrones estándares de diseños acá en esta página y te va a ayudar a rápidamente poder diseñar un servicio. Llegan acá a esta página, lo que significa que no necesariamente tenemos que redescubrir la rueda, ¿cierto? O poder volver una y otra vez a hacer lo mismo, porque acá tenemos la posibilidad de encontrar estos patrones. Denle un vistazo, hay muchos patrones ahí, plantillas que les podrían ayudar a diseñar en distintos contextos un tipo de servicio. Muchas veces quieren cambiar los colores, también tienen esa posibilidad, es eso que les quería contar, ¿eh? El punto 3 habla de que podamos mapear tus servicios. Uno de los problemas mayores que tenemos es que no sabemos cuáles son nuestros servicios. Podríamos tener todas las normas y estándares que se nos ocurran, a todas las capacidades de poder acceder y de organizaciones, pero si no conocemos nuestros servicios, la verdad es que vamos a estar en problemas. Y este es un tremendamente increíble ejemplo de una organización que hizo un mapeo de sus servicios, que es el Ministerio del Interior, donde puedes acceder a distintos tipos de documentación o servicios, y lo que hicieron fue poder tratar de entender cómo pueden darle otro nombre distinto a esos servicios para que las personas tengan una facilidad mayor de poder entenderlos y llegar a ellos. Aquí está, cierto, una cantidad de ellos, y bajo todos estos de servicios van a encontrar las personas que tienen responsabilidad de poder entregar ese servicio. La pregunta es, bueno, ¿y para qué vamos a hacer eso? Por supuesto, lo importante es que si tienes, cierto, no sé, una cantidad gigante de personas y no sabes quién trabaja en qué, es una buena forma de entender y cómo colaborar también entre todos. Lo que me lleva ya al cuarto punto, que es el penúltimo, es ayudar a las personas a colaborar. Es fácil decir, claro, sí, tú debes que colaborar, ¿ah? De todo lo que hemos hablado hoy día, habla de que tenemos que trabajar en cooperación, pero la colaboración no es tan sencilla como nosotros creemos. Claro, es una tremenda idea, pero es un principio difícil de cumplir. Cuando tratamos de armar todo esto y poder entender por qué las personas deben trabajar en colaboración y los problemas que surgen cuando trabajamos en distintas organizaciones con distintos servicios, lo que hemos podido descubrir es que las personas no fueron capaces de reunirse, no tenían los recursos adecuados, tampoco la cantidad de dinero ni los elementos necesarios. No había comunidades de servicios que le permitieran a las personas poder colaborar a pesar de las estructuras que tenían en sus organizaciones. Todavía resulta siendo un poco difícil porque no todo el tiempo se comparten los principios y los recursos, y estamos logrando que esto mejore. Y el último punto acá, el quinto punto, es tratar de hablar de cómo hacer que las personas puedan entender lo bien que funcionan los servicios. Cuando está el problema, muchas veces no sabemos cuál es el servicio el que vamos a aplicar en ese caso, y tenemos que saber. Y aquí tenemos un producto que se llama The Performance Platform, que le ayuda a la persona a entender lo bien que funcionan, nos entregan los servicios y el resultado que estos logran. Y es vital que podamos ayudar a todo el gobierno a que pueda entregar esos servicios. Y aquí vemos al ministro del gabinete viendo algunos temas ahí, ¿cierto?, del servicio de conducción, hablando con otro ministro respecto del hecho de que están haciéndolo muy bien. Así que es muy importante como componente el poder también crear este tipo de impulso que requieren las personas para entregar el servicio. Sí, yo sabía que iba un 6, no lo quise decir, pero había un 6 medio escondido acá, que es para mostrar esencialmente por qué esto es importante, por qué el riesgo de hacer nada no es neutral. Sabemos que el mundo funciona en tecnología, todo hoy día está alrededor de esto. Debemos aprender cómo mostrar el hecho de que hacer nada no solo es riesgoso para un grupo, sino que es riesgoso para todos. La verdad es que, por ejemplo, dejar el servicio ahí por 10 años y darnos cuenta que la tecnología no ha ayudado es peligroso. Y lo último, ¿cierto?, nos habla hablar de algo que nos da miedo, que es el miedo a cometer errores.
de hacer cosas que podrían terminar, para nosotros, ¿cierto? Es el Daily Mail, ustedes deben tener su propia versión de un periódico tan importante como este. Y finalmente, ¿cierto? Hacemos, ¿cierto? Siempre este tipo de preguntas. ¿Qué sucedería si no funciona? Si gastamos demasiado dinero, si las cosas salen mal. Y quiero simplemente terminar mostrándole esto que es una guía que tenía la CIA. Así es, ¿cierto? Es un manual que ellos tenían. Si no lo conocen, ustedes lo pueden ver más adelante, que es una guía que se le entregaba a los agentes de la CIA, que tenían que interceptar organizaciones enemigas en los años 40. Y el texto es muy pequeño, probablemente no lo van a ver en inglés, así que voy a leerlo por ustedes. E incluye cosas como, por ejemplo, los temas relevantes, trata de mencionarlos siempre. Cuando sea posible, todo deríbalo a un comité. Haz eso, claro. Y que los comités estén compuestos por muchas personas, nunca menos de 5 personas. Si ustedes encontraron que algo de esto resuena con ustedes, bueno, y si te necesitan más de 5 personas en un comité, es para que lo piensen y lo reflexionen. Estoy saboteando el trabajo de ustedes, es una broma. Es un ejemplo fantástico de cómo algunas de estas cosas que hacemos inconscientemente en nuestras organizaciones genuinamente han sido tan efectivas que las utilizamos para interceptar organizaciones. Así es. La burocracia es la que tenemos que terminar para esto. Así es que voy a terminar y luego ya voy a recibir preguntas si es que las tienen. Y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué sucede si no cambiamos nuestros servicios? No es una posición neutral. Así es que creo que es muy importante la pregunta y esperemos, ¿cierto?, que ustedes que hayan quedado con algunas ideas, que se vayan con algún aprendizaje de acá. Y si les interesa algo de lo que he hablado hoy día, hay bastantes recursos, hay distintos blogs, todos ellos gratuitos para que puedan llegar a ellos. También incluso, bueno, están en inglés lamentablemente, y los pueden encontrar acá y pueden encontrarme a mí también en distintos lugares. Ahí están mis direcciones, si tienen preguntas, simplemente me las hacen. Así que voy a estar aquí también en el lobby. Muchas gracias. Fantástico, Luz, fue muy interesante. Y tenemos algunas preguntas del público bastante interesantes. Voy a comenzar con una que es favorita nuestra. ¿Cuánta resistencia has visto de los burócratas para poder implementar lo que tú has mencionado? Parte de lo que has dicho. ¿Cómo es esta experiencia de encontrarse con esa suerte de rechazo? Sí, de todas maneras, ¿cierto? Hay mucha oposición frente a esto, Es interesante porque de la burocracia o del burócrata, porque yo era, ¿cierto?, trabajaba en servicio público, era un empleado público y era parte de esto. Y creo que una de las cosas que sí tratamos de hacer para tratar de reducir esto un poco era hacer ese estudio y con él mostrar desde el punto de vista económico por qué era tan importante diseñar de mejor forma nuestros servicios. Y así, ¿cierto? Teníamos, como les decía yo, muchas llamadas telefónicas, muchos servicios digitales y pudimos mostrar que el problema no fue resuelto simplemente tomando estas transacciones y colocarlas, ¿cierto?, en internet o, ¿cierto?, cambiando algo. Tomaron 2 años muchas veces, entonces si ese era el problema ya habría estado resuelto y no tendríamos esa cantidad enorme de llamadas telefónicas. Hicimos ese estudio, lo voy a publicarlo también y creo que esto es un caso importante. Deberíamos llevarlo al ministerio y bueno, pedir financiamiento y esperemos que eso vaya a hacerse. Y claro, en ocasiones tiene que ver con el idioma, con el lenguaje con el que tú te comunicas respecto de la comunicación de estos servicios, de estos problemas, y también la organización debe aceptarlo como tal. Muchas gracias, muy buena pregunta. Muchas veces requiere de mucha traducción. Otras preguntas acerca de cómo integrar
la multiculturalidad en la alfabetización de servicios, cómo incluir las necesidades de personas que hablan diferentes idiomas, que vienen de diferentes culturas. Estoy seguro que te ha visto mucho de eso en el Reino Unido, sí, de todas maneras. Entonces, creo que esto es realmente importante. Una pregunta muy importante, pero creo que la pregunta es no solamente acerca de una diferencia cultural e idiomas, tiene que ver también con comprender en total qué tipo de barreras las personas tienen para usar los servicios. Y creo que a menudo los servicios digitales solamente pensamos en las traducciones y idiomas o lectores de pantallas y tecnología. No pensamos en si esa persona incluso tiene acceso a un dispositivo digital o si no pueden ir en las horas de negocios, si ellos quieren cambiar, por ejemplo, su género en un servicio. Tenemos diferentes barreras de ese tipo también, a las mismas barreras que tenemos de accesibilidad y otros elementos. La forma en que me gusta pensar en esto es que la inclusión realmente tiene que ver con las cosas que las personas pueden y no pueden hacer. Recordar si pueden ver algo, si pueden comprender el idioma, la identidad de las personas y quiénes son, si van a estar, por ejemplo, van a hablar con nosotros, si quieren cambiar su género, ese tipo de elementos y cosas, si la persona tiene o no tiene acceso, si tiene una conexión constante de banda ancha y si tiene educación de segundo nivel, si tiene un auto, una impresora, cosas que nosotros esperamos que las personas tengan para interactuar con los servicios. Así que no hay una forma de responder la pregunta adecuadamente, pero es tan importante que en términos del idioma y las culturas siempre tenemos mucho cuidado de tener un diseño de contenido probado y la parte visual siempre se prueba, la escritura, la redacción, para que se pueda comprender por distintas personas, en particular si su primer idioma no es el inglés. Algunos de los servicios están traducidos directamente, pero en el Reino Unido no tenemos necesariamente un gran volumen de un idioma secundario para decir que este es el idioma que tenemos que traducirlo como segundo idioma, así que se traduce quizás al galés o la mayoría de los servicios están en inglés, pero también se pueden traducir fácilmente a través de Google Translate, traductor de Google. Es interesante también porque al hacer el idioma más simple para personas que quizás no son nativos, también se hace más simple para todos, más simple para todos. Y quizás no es el caso, por ejemplo, de los del gobierno, de sus servicios. O sea, aquí tenemos una pregunta que estoy segura que ustedes se la han encontrado en muchos estudios de casos y ejemplos. ¿Nos puede dar una buena noticia, un buen ejemplo acerca de buenos servicios alrededor del mundo? Odio esta pregunta siempre porque soy muy selectiva realmente, muy selectivo, sí. Y creo que los diseñadores son porque siempre estamos buscando problemas, pero en promedio, los servicios promedio. Puedo hablar acerca de industrias que yo creo que están haciendo un trabajo muy bueno. Creo que de hecho muchas personas acá del sector bancario y creo que de hecho hay muy buenos e interesantes e importantes servicios en el Reino Unido que han hecho que el sistema bancario sea más inclusivo y muy similar. El tema bancario es lo primero o quizá la única interacción que las personas tendrán con los servicios digitales. Entonces hay algunos geniales bancos que han cambiado fundamentalmente sus modelos en lo que pensamos que era el banco. Yo soy un usuario, por ejemplo, de uno de ellos que ayuda a las personas a hacer cosas como unir sus cuentas con otra persona y se crean cuentas unidas o tener el dinero en diferentes bolsillos, yo diría, sí, en el Reino Unido. Entonces, eso creo que realmente es un ejemplo muy bueno de simplemente comprender la parte bancaria, que es tan importante en la vida de la persona y darle transparencia a las personas acerca de su dinero. Y de hecho es interesante que el regulador financiero del Reino Unido de las finanzas está haciendo un trabajo fantástico para asegurar que otros bancos también de hecho puedan ser inclusivos en sus servicios y no solamente enfocarse en la parte digital primero, pensar en cosas como aquello. Creo que eso es un buen área que me recuerdo, pero no puedo pensar en uno solamente, desafortunadamente. Aún estoy esperando que aparezca uno, que sea un gran ejemplo.
ese será el desafío para Lou Donnan. Hay algo acerca de la participación del usuario en la toma de decisiones. ¿Cómo ustedes abordan aquello y cómo usted maneja para tener esas voces para entender las necesidades y también las necesidades cambiantes de las personas en los servicios del gobierno? Esa es una pregunta bastante buena. Siempre hay un equilibrio que tenemos que ver en términos de la participación en el contexto del gobierno central. Esos servicios muy a menudo están diseñados por ministros a las 4 de la mañana para la respuesta de algo que está sucediendo y que va a golpear y que va a aparecer en los medios de comunicación. Así que la realidad acá es básicamente también es aquí y en el Reino Unido. Como queramos que ese proceso sea colaborativo y que comience con la necesidad de los usuarios, a veces es al revés. Así tenemos que deseleccionar la decisión y básicamente pensar por qué terminamos en ese lugar en particular. Pero si alguna de las cosas que nosotros hacemos permanentemente es asegurarnos que cada persona en el equipo sea responsable por la investigación. Tendremos un investigador, pero todos en el equipo tienen que ir también a hacer esas sesiones de investigación y también en la página web existe una sección por ejemplo, tenemos un dicho fantástico que dice que esto es básicamente un deporte, esa investigación, y todo tiene que ser parte de ese equipo como un deporte. No solamente el conocimiento, tiene que ver también con la empatía y comprensión y construir un sentido de conexión con los usuarios. Lo otro que hicimos para un servicio que iba a salir, un ministro que fue responsable de aquello, que tenían que básicamente validarlo, tenían que probar el servicio. Y es increíble la cantidad de tiempo que ese equipo trabajó durante muchos meses intentando ver la política y introducirla en un servicio. Y el ministro diría, esto es terrible, mejóralo, ¿por qué hacen esto? Y todo el equipo, ¿por qué nos dijo que hiciéramos esto? Entonces, tener a ese ministro que aprobara el servicio, hacer que todos participaran en el proceso, también realmente es una parte importante de aquello. Es algo bastante difícil de hacer de todas formas. Nunca había escuchado acerca de eso, es una buena idea y eso lo vemos todo el tiempo. Las personas diseñando y no utilizándolo. Así que es una muy buena forma de abordarlo. Bien, entonces, hay un par de preguntas, estoy seguro que las personas podrán también compartir. Estamos a punto de finalizar, así que muchas gracias, Lu, ha sido realmente un placer. Muchas gracias por su prestación. Sí, muchas gracias.